¿Qué sucede cuando el animal salvaje que salvas decide que eres todo su mundo y que tu amado esposo es la amenaza número 1? El mundo olía a humo y a tristeza. Durante 3 días, un incendio forestal había devorado las colinas de California. El cielo había sido de un naranja terrible y amoratado. Nora Hayes, una técnica veterinaria jubilada, caminaba por la quietud cubierta de cenizas de su propiedad. Su casa estaba a salvo, un milagro, pero la tierra a su alrededor estaba negra y desolada. Fue entonces cuando lo vio, un diminuto bulto de pelaje moteado. Temblaba bajo los escalones de su porche trasero. El gatito no era más grande que su mano. Sus orejas eran demasiado grandes para su cabeza. Estaban coronadas por pequeños mechones negros. Sus ojos estaban cerrados y cubiertos de costras. Su respiración era un sonido diminuto y entrecortado. A Nora le dolió el corazón. Sabía lo que era. Un cachorro de lince rojo, solo. «Oh, pobrecito», susurró. Su voz era suave. Se quitó su vieja camisa de franela. Envolvió suavemente al gatito en ella. La pequeña criatura estaba demasiado débil para luchar. Apenas se movía. Nora irrumpió por la puerta principal. Su esposo David levantó la vista de su periódico. Llevaba más de 30 años casado con Nora. Conocía esa mirada en su rostro. Era la mirada que había traído a casa 3 perros callejeros, un cuervo de una pata y ahora, al parecer, un gato salvaje. «Nora, cariño», comenzó él, con la voz llena de cautela. «Es un animal salvaje, no puedes simplemente... Morirá si no lo ayudas», lo interrumpió Nora. Ya se dirigía a la habitación de invitados. La habían convertido en una pequeña clínica para sus rescates hacía años. «Llama al Departamento de Pesca y Vida Silvestre si quieres, pero primero lo voy a estabilizar». David suspiró. Conocía ese tono. Era el sonido de la inquebrantable voluntad de Nora. Lo había oído cuando ella insistió en que superarían su diagnóstico de cáncer 5 años antes. Lo había oído cada vez que defendía una criatura que otros veían como una plaga. Era el sonido de su enorme corazón. Dejó el periódico y la siguió. Los primeros días fueron un torbellino de trabajo cuidadoso. Nora era una enfermera gentil y habilidosa. Le administró fluidos al gatito con una pequeña aguja bajo la piel. Limpió sus ojos dañados por el humo con algodón suave y le puso gotas de antibiótico. Cada 2 horas, día y noche, lo alimentaba con una fórmula especial de un biberón diminuto. Era tan pequeño, tan frágil. Lo llamó Rusty, por el color cálido marrón rojizo de su pelaje. Al final de la primera semana, los ojos de Rusty estaban abiertos. Eran de un impresionante color ámbar. Seguían a Nora donde quiera que iba. A la segunda semana, intentó jugar. Se abalanzó sobre un juguete de plumas con patas torpes y desproporcionadas. A la tercera semana, algo profundo había sucedido. Rusty había decidido que Nora era su madre, su mundo, su todo. Se había impregnado de ella por completo. Llamó a un centro de rehabilitación de vida silvestre. La noticia fue la que esperaba, pero aún así la entristeció. «El rehabilitador dice que ya está demasiado acostumbrado a la gente», le dijo a Nora una noche. Rusty estaba acurrucado en su regazo. Ronroneaba con un sonido profundo y retumbante que vibraba a través de sus piernas. «Pero tú quieres quedártelo», terminó David por ella. Observó al pequeño lince amasar la rodilla de Nora con sus patas, con una expresión de pura felicidad en su rostro felino. «Él me eligió, David», dijo Nora suavemente. «Cuando lo encontré, algo simplemente hizo clic. Puedo sentirlo». David miró a su esposa. Vio el mismo amor feroz que había criado a sus 2 hijas. Vio la misma determinación que había mantenido a su familia unida en la enfermedad y los tiempos difíciles. Vio a Nora. «Está bien», dijo, soltando un largo suspiro. «Pero haremos esto con las reglas, legalmente. Permisos, un recinto adecuado, el tinglado completo». El rostro de Nora se iluminó con una sonrisa que podría haber alimentado toda la casa. Incluso Rusty pareció aprobar. Parpadeó lentamente hacia David, una señal de confianza de un gato, antes de acurrucarse más contra Nora. Ninguno de ellos sabía lo que acababan de poner en marcha. No podrían haber predecido cómo un pequeño acto de condición crearía un guardaespaldas de 30 libras. A medida que Rusty creció, su devoción por Nora creció con él.
pasó del amor de un gatito por su madre a algo más. Se convirtió en una misión intensa y absorbente. Se autoproclamó protector personal de Nora. Comenzó de maneras pequeñas. Rusty colocaba su cuerpo entre Nora y la puerta principal cada vez que un visitante llamaba. La seguía de habitación en habitación, una sombra silenciosa y moteada. Nunca estaba a más de unos pocos metros de distancia. Pero a medida que alcanzó su tamaño completo, más grande que un gato doméstico grande, con el músculo magro de un depredador, sus instintos protectores se convirtieron en una característica principal de sus vidas. La primera señal real llegó cuando su hija, Sarah, los visitó con su nuevo novio, Tom. «Mamá, le está gruñendo a Tom», dijo Sarah. Estaba medio divertida, medio preocupada. Rusty estaba firmemente plantado en el suelo entre Nora y el joven. Un gruñido bajo provenía de lo profundo de su pecho. Los mechones de sus orejas estaban pegados hacia atrás. Sus ojos ámbar estaban fijos en Tom como un par de misiles teledirigidos. «Solo está siendo protector», explicó Nora. Intentó apartar a Rusty con el pie. El lince no se movió. Era tan sólido como una roca peluda. «Rusty, cariño, está bien. Este es el amigo de Sarah». Tom, para su crédito, se quedó perfectamente quieto. «¿Debería irme?», preguntó, con la voz temblando ligeramente. «No, no», insistió Nora. Finalmente atrajo a Rusty con un trozo de pollo liofilizado. Era su premio favorito. «Se acostumbrará a ti, con el tiempo». No se acostumbró a Tom. De hecho, las tareas de guardaespaldas de Rusty solo se volvieron más serias. Su puesto principal era el dormitorio principal. Cada noche se tumbaba en el lado de la cama de Nora. Parecía una mina terrestre peluda y moteada esperando ser activada. Sus magníficas orejas con mechones siempre se movían. Eran como pequeños radares, escaneando la casa silenciosa en busca de cualquier sonido. El asentamiento de la casa, la puerta de un coche cerrándose en la calle, o el sonido más peligroso de todos: David, el esposo de Nora, tratando de meterse en su propia cama. David descubrió el alcance total del problema una noche. Se levantó para ir al baño. Estaba medio dormido y no vio que Rusty se había movido. El lince ahora estaba posicionado directamente en el suelo al lado de la cama. En el momento en que el pie de David tocó la alfombra, un sonido brotó de Rusty. Era parte gruñido, parte maullido y completamente aterrador. David saltó hacia atrás tan rápido que derribó la lámpara de la mesita de noche. Se estrelló contra el suelo. El estruendo hizo que Rusty gruñera más. El gruñido más fuerte hizo que David gritara. El grito despertó a Nora. Encendió la luz. La escena era caótica. David estaba presionado contra la pared del fondo con los ojos muy abiertos. Rusty estaba en una postura defensiva completa entre él y la cama. «Rusty, cariño, está bien. Este es el amigo de Sarah. ¿Debería irme?», murmuró David. «No, no», insistió Nora. Finalmente atrajo a Rusty con un trozo de pollo liofilizado. Era su premio favorito. «Se acostumbrará a ti, con el tiempo». No se acostumbró a Tom. De hecho, las tareas de guardaespaldas de Rusty solo se volvieron más serias. Su puesto principal era el dormitorio principal. Cada noche se tumbaba en el lado de la cama de Nora. Parecía una mina terrestre peluda y moteada esperando ser activada. Sus magníficas orejas con mechones siempre se movían. Eran como pequeños radares, escaneando la casa silenciosa en busca de cualquier sonido. El asentamiento de la casa, la puerta de un coche cerrándose en la calle, o el sonido más peligroso de todos: David, el esposo de Nora, tratando de meterse en su propia cama. David descubrió el alcance total del problema una noche. Se levantó para ir al baño. Estaba medio dormido y no vio que Rusty se había movido. El lince ahora estaba posicionado directamente en el suelo al lado de la cama. En el momento en que el pie de David tocó la alfombra, un sonido brotó de Rusty. Era parte gruñido, parte maullido y completamente aterrador. David saltó hacia atrás tan rápido que derribó la lámpara de la mesita de noche.
Se estrelló contra el suelo. El estruendo hizo que Rusty gruñera más. El gruñido más fuerte hizo que David gritara. El grito despertó a Nora. Encendió la luz. La escena era caótica. David estaba presionado contra la pared del fondo con los ojos muy abiertos. Rusty estaba en una postura defensiva completa entre él y la cama. «Rusty», regañó Nora, aunque intentaba con todas sus fuerzas no reír. «Solo es David. ¿Conoces a David? Vive aquí». La expresión de Rusty no cambió. Parecía estar pensando, «Sé exactamente quién es. Ese es el problema». Mantuvo los ojos fijos en David mientras retrocedía lentamente hacia Nora. Puso una sola pata posesiva en su tobillo. «Estoy siendo rehén en mi propio dormitorio», murmuró David. «Por un lince rojo». «Oh, cariño, solo está siendo protector». «Lo sé», suspiró David, avanzando poco a poco hacia el baño. «¿Puedes decirle que no soy una amenaza? Quizás mostrarle mi licencia de conducir. Tengo referencias de carácter». Este se convirtió en su ritual nocturno. David desarrolló un sistema. Anunciaba cada uno de sus movimientos en una voz tranquila y tranquilizadora. «Solo estoy ajustando mi almohada ahora. ¿Ves? Movimientos lentos, no hay amenaza aquí». El lince lo observaba con ojos sospechosos, pero generalmente permitía estos pequeños movimientos. La verdadera comedia comenzó durante la temporada de fútbol. David era un gran fan de los 49ers. Se ponía ruidoso durante los partidos. La primera vez que saltó de su asiento para gritar por una mala decisión del árbitro, Rusty apareció de la nada. Era un rayo moteado de pelo y furia. Se plantó entre David y Nora, que estaba leyendo un libro al otro lado del sofá. Su pelaje estaba erizado. Su corta cola estaba inflada al doble de su tamaño normal. Parecía un plumero muy enojado con dientes muy afilados. «No le estaba gritando a ella», protestó David, señalando la televisión. «Le estaba gritando a la tele». Rusty no estaba convencido. Se mantuvo firme. Miró a David hasta que se sentó de nuevo y bajó la voz. Nora empezó a llamarla su voz de nivel de biblioteca. A sus amigos la situación les parecía divertidísima. Durante las cenas, Rusty patrullaba la habitación. Prestaba especial atención a cualquiera que se acercara demasiado a Nora. Su amigo Robert cometió el error de darle a Nora un abrazo amistoso de saludo y de repente se encontró cara a cara con 30 libras de gato sospechoso. «¿Está vibrando?», dijo Robert, nervioso. Un gruñido bajo y continuo salía de Rusty. «Esa es su configuración de advertencia. Es como la alarma de un carro. Simplemente retrocede lentamente y se apagará». El cartero, Carlos, tenía la relación más complicada con Rusty. El lince parecía haber decidido que Carlos era tanto un intruso diario peligroso como una parte necesaria del día. Cada tarde a las 2 p.m., Rusty se sentaba en la ventana delantera. Su cola se movía con anticipación. «Ahí viene tu némesis», anunciaba Nora. Rusty comenzaba su rutina. Era una serie de gorjeos y chasquidos. Sonaba como si le estuviera dando a Carlos un sermón muy serio a través del cristal. Carlos llevaba 15 años en la ruta de correos. Se lo tomaba todo con calma. «Buenas tardes, Rusty», le gritaba. Esto desencadenaba una nueva ronda de ruidos protectores del lince. Pero los momentos más divertidos ocurrían cuando Nora y David discutían. Rara vez peleaban. Después de 3 décadas juntos, habían aprendido a discrepar con humor. Pero a veces se alzaban las voces. Esto era especialmente cierto durante su debate anual sobre visitar a la madre de David para el Día de Acción de Gracias. «Sirvió Jell-O con verduras el año pasado, Nora», dijo David alzando la voz. «¡Verduras! ¡En Jell-O!». «Se llama aspic y es un plato clásico», argumentó Nora. De repente, Rusty estaba allí. Apareció entre ellos como un árbitro en un combate de boxeo. Fijó a David con una mirada que podría haber derretido el acero. «No estoy discutiendo», protestó David, levantando las manos. «Estoy conversando». Los mechones de las orejas de Rusty se movieron. Parecía escéptico. «Díselo, Nora. Solo estamos hablando de Acción de Gracias». Nora se agachó y rascó detrás de las orejas de Rusty. «Está bien, bebé. Papá solo está defendiendo los crímenes de su madre contra la comida».
¿Ves? Eso no ayuda, señaló David, pero estaba sonriendo. Era difícil seguir enojado cuando tu discusión estaba siendo mediada por un lince rojo. La situación llegó a su punto culminante durante la fiesta del segundo cumpleaños de su nieto. Leo, de 2 años, era la luz de la vida de todos. Sorprendentemente, esto incluía a Rusty. El lince había aceptado al niño pequeño desde el principio. Quizá veía otra pequeña criatura que necesitaba su protección. El problema comenzó cuando Leo decidió que la abuela Nora tenía que ver absolutamente su nuevo camión de bomberos de juguete, ahora mismo. El niño corrió por el césped a toda velocidad. Sostenía el camión de juguete en alto sobre su cabeza. ¡Abue! ¡Abue! ¡Nino, Nino!, gritaba. Para Rusty, esto parecía una persona muy pequeña y muy ruidosa cargando contra su humana protegida con un arma de plástico rojo. El lince se movió con velocidad silenciosa. Interceptó a Leo a unos 3 pies de distancia de Nora. No lo lastimó. Simplemente colocó su cuerpo grande y sólido en el camino del niño. El niño rebotó en el costado peludo de Rusty como si hubiera chocado contra un muro moteado. Aterrizó suavemente sobre su trasero con pañal en la hierba. Por un momento, todos se quedaron helados. Luego Leo empezó a reírse. ¡Gatito!, gritó. Inmediatamente intentó subirse a la espalda de Rusty. El lince parecía profundamente confundido. Su cerebro protector estaba en cortocircuito. El pequeño humano era una amenaza, pero el pequeño humano también era diminuto. Y Nora estaba riéndose, y ahora el pequeño humano le daba palmaditas en la cabeza. «Rusty, no puedes placar al bebé», dijo Nora entre risas. Cogió a Leo en brazos. «Se le permite correr hacia la abuela». Rusty hizo un bufido. Sonaba como si no estuviera de acuerdo, pero permitió que Leo le acariciara las orejas. A pesar de todos los momentos divertidos, había momentos en que el vínculo de Rusty con Nora era verdaderamente dulce. Un invierno, Nora cayó en una gripe fuerte. Rusty se negó a separarse de su lado. Se acurrucó en la cama junto a ella. Ronroneaba tan fuerte que David podía oír el estruendo desde el halago. Cuando la fiebre de Nora subió, Rusty caminaba ansiosamente alrededor de la cama. Hacía suaves gorjeos hasta que David le traía agua y medicinas. «Creo que está tratando de ayudar», dijo David. Observó a Rusty dándole palmaditas suaves en la mano a Nora con su gran pata. «Es un buen enfermero», murmuró Nora, con la voz muy débil. Los instintos de Rusty demostraron ser genuinamente útiles una noche. Nora estaba sola en el jardín. Un perro callejero agresivo entró en el patio. Empezó a gruñir y a moverse hacia Nora. Antes de que ella pudiera siquiera pedir ayuda, Rusty estaba ahí. Apareció como un fantasma, interponiéndose entre Nora y el perro. El sonido que hizo no fue su gruñido de advertencia habitual, fue algo diferente. Fue un gruñido profundo y primario que provenía del corazón salvaje de un predador. Fue un sonido aterrador. El perro echó un vistazo a Rusty en su postura defensiva completa y huyó. Rusty se mantuvo firme hasta que estuvo seguro de que la amenaza se había ido. Entonces se volvió hacia Nora y la miró con una expresión que claramente preguntaba, «¿Estás bien?». «Mi héroe», dijo Nora, con su propio corazón todavía latiendo fuertemente. Rusty le dio un cabezazo en la pierna y empezó a ronronear. Así fue como David los encontró. Nora estaba sentada en el banco del jardín, con Rusty tumbado protectoramente en su regazo. ¿Problemas con un perro?, adivinó. «Rusty se encargó», dijo Nora, rascando la barbilla del lince. «¿Verdad que sí, mi valiente chico?». Con el paso de los años, Rusty se asentó en su papel, desarrolló reglas para diferentes situaciones. Los repartidores recibían el tratamiento de la ventana, gorjeos agresivos pero sin confrontación física. Los técnicos de reparaciones requerían supervisión constante y cercana. Las limpiadoras, María y su hija Rosa, habían aprendido a anunciar su llegada en voz alta. «Hola, señor Rusty, estamos aquí para limpiar». Esto desencadenaba lo que Nora llamaba su rutina de inspección. Las acompañaba por la casa, supervisando su trabajo con gran seriedad. «Es como un supervisor peludo», se rió Rosa un día. Pero la muestra más profunda de la devoción de Rusty llegó durante un susto de salud. Nora había estado teniendo mareos. Un cardiólogo descubrió que tenía un ritmo cardíaco irregular.
No era inmediatamente peligroso, pero necesitaba seguimiento. La noche antes de un procedimiento para implantarle un pequeño monitor cardíaco, Nora estaba demasiado ansiosa para dormir. Se sentó en la sala de estar en la oscuridad, preocupada. Rusty apareció, como siempre, pero hizo algo inusual. En lugar de tomar una posición de guardia, se subió con cuidado a su regazo. Sus 30 libras enteras. Se acurrucó y empezó a ronronear. No era su habitual estruendo fuerte, era un sonido más suave, más gentil. Presionó su frente peluda contra el pecho de ella, justo sobre su corazón. Se quedó ahí, ronroneando su vibración tranquila y calmante en ella. Nora sintió que los latidos frenéticos de su propio corazón comenzaban a ralentizarse. Su ansiedad disminuyó. «Lo sabes, ¿verdad?», susurró, acariciando su pelaje moteado. «Siempre lo sabes». El procedimiento salió bien. En las semanas siguientes, el comportamiento de Rusty fue notable. Parecía sentir cuando el ritmo cardíaco de Nora estaba alterado, a menudo antes de que ella misma lo sintiera. Aparecía a su lado, gorjeando insistentemente hasta que ella se sentaba y descansaba. «Es mejor que la máquina», le dijo Nora a su médico. A medida que Rusty entraba en sus años de vejez, se ralentizó. Dormía más, sus deberes de guardia se volvieron un poco menos intensos. Todavía refunfuñaba cuando David se metía en la cama, pero era más una queja somnolienta que una amenaza real. Era como un viejo guardia de seguridad gruñón, cómodo en sus rutinas. «Es perfecto», decía Nora, besando el pelaje blanco que empezaba a aparecer alrededor de su hocico. El día que tuvieron que despedirse llegó demasiado pronto, como siempre. Rusty desarrolló problemas renales, un problema común en gatos mayores. Durante un tiempo, lo manejaron con comida y medicinas especiales, pero un día quedó claro que tenía dolor. El veterinario vino a la casa. Nora no haría que Rusty pasara sus últimos momentos en una clínica aterradiza y desconocida. Yacía en su lugar favorito, en el lado de la cama de Nora. Estaba rodeado de su familia. «Ha sido el mejor guardián que nadie podría pedir», susurró Nora, sus lágrimas cayendo sobre su pelaje griseño. «El mejor chico de todos». Rusty logró un último y débil ronroneo. Sus ojos ámbar encontraron el rostro de Nora. Mantuvo su mirada mientras se iba pacíficamente. Incluso al final, estaba cuidándola. La casa estaba demasiado silenciosa. Se sentía vacía sin la presencia constante de Rusty. No había gruñidos a la hora de dormir, no había supervisión durante las comidas. David se encontraba echando de menos las negociaciones nocturnas solo para meterse en la cama. «Sigo esperando oírlo», admitió una noche. Encontró a Nora sentada en el jardín, llorando suavemente. «12 años», dijo Nora, apoyándose en el abrazo de su esposo. «Nos dio 12 años de protección ridícula y maravillosa. ¿Recuerdas cuando intentó arrestar al plomero?» David se rió entre sus propias lágrimas. «O cuando te protegió de esa mariposa». «Para ser justos», sonrió Nora, «era una mariposa muy grande». Se quedaron juntos, envueltos en recuerdos. Entonces, Nora vio un parpadeo de movimiento junto al cobertizo del jardín. Una pequeña forma rayada salió tropezando, un gatito, maullando un llanto lastimero y solitario. «Oh no», dijo David. Reconoció la mirada que extendía sobre el rostro de su esposa. «Nora, no». «Es solo un gatito normal, David», dijo ella, moviéndose ya hacia él. «Mira cómo está de delgado». El gatito, como si la oyera, se tambaleó directo hacia Nora. Se desplomó a sus pies y, a pesar de estar tan débil, empezó a ronronear. «Está ronroneando», dijo Nora, la voz llena de asombro. «No es un lince rojo», señaló David, tratando de sonar firme. «Será un gato normal, sin gruñidos, sin tenerme de rehén en mi propio dormitorio». Nora recogió a la pequeña criatura e inmediatamente se acurrucó en su cuello. «Ya veremos», dijo ella. Lo llevó hacia la casa. David la siguió negando con la cabeza, pero estaba sonriendo. «¿Cómo lo vas a llamar?», preguntó. Nora miró al gatito. La observaba con ojos brillantes e inteligentes. Eran de un impresionante color ámbar. «Rusty», dijo, suavemente. «Por supuesto que sí», suspiró David. Mientras entraban, ninguno de los dos notó los ojos del gatito siguiendo cada movimiento de David. No oyeron el diminuto,
casi inaudible gruñido que retumbó en su pecho cuando David se acercó demasiado a Nora. Pero lo harían. Oh, sí que lo harían. Porque el amor, ya sea que venga de un lince rojo de 30 libras o de un gatito de 2 libras, siempre encuentra la manera de proteger lo que más importa. Y en la casa de los Hayes, lo que más importaba era la mujer con el corazón lo suficientemente grande para todos ellos. Rusty II se acurrucó en los abrazos de Nora. Ya planeaba sus protocolos de seguridad. Tenía unas huellas muy grandes que llenar, pero algo en sus ojos ámbar sugería que estaba más que listo para el trabajo. David miró al nuevo gatito, luego al rostro feliz de su esposa, y sonrió. «Allá vamos de nuevo», dijo, y no lo cambiaría por nada en el mundo.